Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Y para mí es un gran gozo poder compartir el mensaje que Dios ministró a mi corazón. Y en esta semana meditaba acerca de que Dios es el Dios que pone reyes y quita reyes. Que Dios es el Dios que salta, que abre puertas. Pero también meditaba por qué a veces a muchas personas ya estando en la bendición, estando en la promesa, parece como que eso se viene al suelo, como que se termina, se cierra esa puerta y uno queda como condorito, pop, hacia atrás, desmayado. En medio de esta sociedad estamos encontrando muchos modelos y hay modelos que están llevando a algunas personas al fracaso, a la ruina, pero hay modelos que nos inspiran a ser cada día mejores, a buscar más de Dios, a querer aquellas cosas que Dios tiene reservadas para mí. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 22 dice, quitado este, hablando de Saúl, le levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice que Dios quitó a Saúl para colocar luego a David, un hombre que tenía el corazón de Dios y que hacía todo lo que Dios le pedía. La pregunta, ¿por qué Dios quitó a Saúl de ser rey de Israel? ¿Por qué Dios tuvo que poner a otro? Saúl era el tipo de personas que siempre estaba pensando en sí mismo y que quería seguir las costumbres que iban en contra de lo que Dios había establecido. Saúl es el tipo de persona que se le olvidó el propósito por el cual Dios lo había colocado allí. Y empecé a meditar acerca de lo que fue Saúl. Y a veces podemos comparar a Saúl con lo que el hombre desea, con el deseo del hombre, más que el deseo de Dios. ¿Por qué Saúl fue colocado rey? ¿Por qué Saúl fue coronado como el rey de Israel? Y fue coronado como rey de Israel porque la misma Biblia nos habla en el primer libro de Samuel que el mismo pueblo de Israel pidió un rey. Ahí estaba, era el tiempo de los jueces y en ese entonces estaba, si se puede decir, gobernando o como cabeza Samuel, el profeta Samuel. Pero un momento el pueblo, los ancianos, se le acercaron a Samuel y le dijeron, Samuel, estamos cansados de tener un juez y no queremos que un juez, porque el juez era el que estaba representando a Dios en ese momento. Recordemos que los jueces eran casi siempre profetas, eran hombres que recibían la información de Dios de cómo hacer y qué hacer. Y el pueblo se cansó de tener a Dios quien los dirigía, de tener a un Dios que lo gobernara. Y empezó a pedir que le colocaran un rey, porque Israel quería ser una nación, un pueblo igual a los demás. Dios nos ha hecho únicos y nos ha apartado para Él. Dios no quiere que nosotros vayamos en la misma corriente que van las demás personas que no tienen a Cristo. Dios quiere que seamos un ejemplo para que otros puedan ver el diseño y el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Pero Israel se cansó de tener como cabeza a Dios, de consultarle a Dios y empezó a pedir que colocaran un rey. Esto llenó de indignación y de tristeza el corazón de Samuel, tanto que Samuel
hablando con Dios, le expresa todo lo que el pueblo está diciendo. Y me impresionan las palabras que Dios le dice a Samuel. Y le dice, concédale el deseo. Concédale lo que está pidiendo Israel. Ponle un rey. Hazlo. Y me imagino, Samuel, Dios, pero te están dejando a ti. Prefieren buscar el consejo de un hombre. Prefieren seguir las costumbres de las demás naciones. Prefieren desecharte a ti. Y la respuesta de nuestro amado Señor fue, no te preocupes, Samuel, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Eso le trajo a Israel muchas consecuencias. Cuando usted prefiere recibir el consejo de cualquier persona, y no estoy hablando de que esa persona no tenga un valor, sino que si usted prefiere recibir primeramente o buscar primeramente el consejo de alguien que ir y buscar el consejo de Dios, le quiero decir que los resultados pueden ser que no salgan como usted espera, porque usted ha desechado al Señor. Muchos negocios, muchas familias, muchas personas han fracasado porque le han dado la espalda a Dios, porque se han olvidado del Dios que todo lo puede, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que quiere ser nuestro Padre, nuestro ayudador. Y Dios escogió, o mejor, aceptó la propuesta de Israel. Y Dios permitió que un rey fuera colocado en ese pueblo. Y ese rey, el primer rey, fue llamado Saúl. Y Saúl no entendió en el transcurrir de su reinado, no entendió para qué Dios lo había puesto. Saúl pensaba en él mismo y Dios le había advertido a Israel. Y le dijo, Samuel, dile que cuando haya un rey, ese rey va a tomar lo mejor de cada uno de ellos, va a tomar a sus hijos, va a tomar lo que cultivan, sus granos, su ganado, su tierra. Ellos tendrán que rendirle cuentas bajo la orden de ese rey. Y el pueblo no le importó. A veces nosotros actuamos de esa manera. No nos importa el consejo de Dios y preferimos ir y fracasar, ir y darnos ese golpe que obedecer lo que Dios nos viene diciendo. Saúl fue un rey puesto por el hombre. Que Dios lo haya aprobado es otra cuestión. Pero Saúl fue un rey puesto por la mano del hombre. Saúl es el tipo de persona que busca siempre el apoyo del hombre, la confianza del hombre, la ayuda del hombre. ¿Cuántas personas no corren desbocados tratando de buscar ayuda para un empleo y recurren a políticos, a gente que tiene cierta autoridad y cierto poder en las empresas y se someten a las condiciones que ellos mismos les ponen, en vez de ir a la presencia de Dios, de ir a los secretos de su casa, a los secretos de su habitación y decirle, Dios, abre las puertas que necesito. Señor, escucha mi clamor y responde. Dios está buscando hombres que le amen, hombres que le busquen, hombres que paguen el precio de creerle a Dios. Y dice en el libro de Hechos que leímos, y quitado este, levantó por rey a David. ¿Por qué Dios levantó a un hombre llamado David? En ese mismo libro de Samuel, más adelante, Dios escoge a un hombre que para muchos era invisible, que para muchos era insignificante, que para muchos no calificaba.
Pero Dios venía mirando de cerca a este hombre llamado David. Allá detrás de las ovejas, donde nadie lo estaba viendo, donde nadie le estaba dando aplauso, Dios estaba viendo el corazón y la entrega de un hombre que adoraba con pasión. Puede ser que estemos solos, puede ser que nadie nos está viendo, puede ser que no estamos recibiendo aplausos, ni estamos escuchando esas palabras que dicen, bien, qué bien lo hizo. Pero te aseguro que los ojos de Dios están puestos sobre ti. De pronto te sientes insignificante, te sientes fracasado, pero el Señor hoy nos está diciendo que no eres un fracasado, que no has fallado, que simplemente estás siendo probado por Dios, que los ojos de Dios están puestos sobre ti y que Dios te va a mandar a llamar para que tomes el lugar que Dios preparó para ti. David fue el rey que fue puesto por el mismo Dios. Si usted va al libro de Primera de Samuel, el capítulo, el capítulo 15, Dios empieza a decirle a Samuel las cosas que tiene que hacer. Y le dice a través del profeta Samuel, y le dice que vaya y destruyas a todos los amalecitas. Y ustedes ya saben la historia donde el profeta Samuel le dice que destruyera todo su ganado, desde el más gordo hasta el más flaco, que no dejara ninguno, que destruyera todos los habitantes de Moab, hasta el más bebé, que no dejara ninguno. Pero el rey Saúl, queriendo hacer las cosas como él creía que eran mejor, hizo todo lo contrario de lo que Dios le había mandado. Y dejó el ganado más gordo. Y no mató al rey. Y eso a Dios le disgustó. Dios ama a aquellos que obedecen. Dios bendice a aquellos que están dispuestos a obedecerle a Dios, a veces sin preguntar, solo con la orden, obedézcale. Si Dios te dice, está quieto, estése quieto. Si Dios te dice, espera un tiempo, espera un tiempo. No nos adelantemos. No nos dejemos llenar de angustia. No nos dejemos llevar por el temor, por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué tal? No nos dejemos llevar por esas palabras, sino que seamos obedientes y escuchemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Hay dos formas de hacer las cosas. Cuando dejamos que Dios tome el control y haga las cosas conforme al diseño y conforme a la voluntad de Dios. Y la otra es cuando creemos que a la manera nuestra es mucho mejor. Yo le aconsejo que tomemos siempre la primera forma de hacer, que es dejar a Dios que tome el control de toda nuestra situación. Y porque Dios va a ser conforme a lo que ya está diseñado. Muchos han dañado los planes de Dios. Muchos han sido instrumento para que las promesas que Dios ha dicho no se cumplan. Porque han querido hacer las cosas de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que ellos creen. Confiemos en Dios, aunque hoy no estemos comprendiendo las cosas. Porque las cosas, o porque los problemas o las situaciones se hayan complicado,
o porque esa promesa se haya demorado un poco, o porque no esté funcionando como yo quiero, empecemos a descansar en Dios. Porque si aprendemos a descansar en Dios, Dios nos sorprenderá con un final bendecido y de victoria. Saúl era el tipo de personas que se mueven en la carne. Saúl era el tipo de persona carnal que se movía por sus emociones, por lo que él creía que era. Saúl era vengativo. Saúl era un hombre que se dejó llenar de envidia al ver a David, cómo cantaban cuando venían de la batalla. Porque el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Tremendo. Saúl llegó a inclinarse al ocultismo porque él pensaba que si no resultaba por el lado de Dios, podía resultar por el lado de la hechicería y la brujería. Hay mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres, que cuando ven que su hogar se está dañando o que quieren conquistar a alguien, recurren a brujos y les pagan para que ese hombre les ame. O también he encontrado personas que han querido tener dinero y recurren a brujos y hechiceros para que los conjure, para que les vaya bien en los negocios. Saúl llegó a inclinarse a la brujería, a la hechicería, y eso le disgustó a Dios. Saúl no entendió para qué Dios lo tenía ahí, para qué Dios permitió que fuese rey. David era esa clase de personas que se movía por el espíritu. Saúl se movía por la carne, David se movía por el espíritu. David no hacía nada sin primero consultarle al Señor. ¿Se acuerdan cuando Saúl llegó con estos hombres de guerra? Después de 3 días llegó a su casa, a su campamento y encontró que los enemigos se habían llevado a sus esposas, a sus hijos y todo lo que tenían. Y el pueblo entró en pánico y el pueblo empezó a gritar y a desesperarse. Pero David empezó a decirle al Señor: Dios, ¿qué debo hacer? Jehová, dime qué debo hacer. Cuando las cosas aparentemente se vean mal, dígale al Señor: Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Pero no corra sin rumbo, buscando a ver quién o qué lo podrá ayudar. David entendió que solo en la presencia de Dios podía encontrar victoria. Por eso David era un hombre de tipo espiritual. David era un adorador, porque tenía un corazón adorador, un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que amaba la presencia del Señor. David, cuando era un simple pastor de ovejas, David le expresaba todo su amor y toda su fidelidad al Dios de los cielos. A veces decimos: cuando esté bien yo busco a Dios. Y ese es un gran error. O a veces decimos: cuando mi papá cambie, cuando mi esposo cambie, cuando mi esposa cambie,
yo buscaré de Dios. Y esto es un gran error, porque yo no debo buscar a Dios porque el otro cambie, yo debo buscar a Dios porque lo necesito, porque anhelo la presencia de Dios, porque amo al Señor. David era el menor de su familia y estaba cuidando las ovejas. Imagínese David allá en el campo, diciendo, bueno, Señor, yo te voy a adorar cuando mi papá me honre, cuando mi papá me ponga en el mismo nivel de mis hermanos mayores. No, David no decía eso. David decía, Señor, en todo momento y en todo lugar, quiero estar contigo, quiero ser un adorador, uno que te adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios hoy está buscando, hombres y mujeres que sean capaces de adorarlo en espíritu y en verdad y en cualquier situación de su vida. Recuerden, el ser pastor en el tiempo del Antiguo Testamento era el trabajo más deshonroso. Hoy, el ser pastor tiene honra. Ser pastor de ovejas tiene honra. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento era un trabajo que se lo daban a la persona más baja, a cualquiera. Al que no tenía valor, a ese le decían, ve y cuida las ovejas. Pero lo bueno es que Dios hoy nos ha llamado a ser pastores, no de ovejas, sino de personas. Y usted es un pastor, aunque no tenga una iglesia, pero usted es pastor de su familia, porque sus hijos y su esposa son esa grey que le dio Dios, esas ovejas, las cuales que usted tiene que cuidar. Y si usted dice, pero es que mi esposo se fue y me dejó sola, entonces usted es la pastora de su casa. Y Dios espera que usted sea capaz de llevar a toda su familia a los mejores pastos que Dios tiene. Dios nos ha llamado a ser hombres como David. David restauró altares. ¿Se acuerdan que el arca había sido robada en el tiempo de, del profeta Elí? Isaí, del juez Isaí. Pero David, cuando fue rey, trajo el arca porque ya el arca había sido devuelta, pero estaba en casa de Obed Edom. Y David dijo, yo no puedo dejar que el arca esté, necesitamos traer el arca a Jerusalén. Y David fue el que introdujo el arca a la casa. Y David colocó músicos y cantores para que ministrasen las 24 horas en la presencia del Señor. David restauró el altar de adoración. Necesitamos restaurar altares en nuestra casa. Necesitamos levantar el altar para el Señor. A veces no estamos viendo el favor de Dios, no estamos viendo la gloria de Dios, porque nuestro altar está destruido, porque no tenemos tiempo para dedicárselo al Señor, porque nos hemos olvidado de Dios. Por eso Dios dijo de Saúl, y quitado porque si usted se olvida de lo que Dios te dijo, si usted se olvida del propósito de Dios, Dios va a quitarte y va a poner a otro. Ese no es el deseo de Dios. Pero si no somos capaces de hacer lo que Dios nos mandó, Dios colocará a otro. Tremendo esto. Usted necesita restaurar el altar de su casa. Usted debe traer la presencia del Señor a su casa todos los días. Pregunto, ¿cómo está
su comunión con Dios? ¿Cómo está su intimidad diaria con el Señor? Solo usted sabe. A veces estamos tan enfocados en el día a día, en los afanes de la vida, que se me olvida darle hasta gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Hemos estado en un tiempo de, de pandemia donde algunos han visto a familiares partir o amigos o conocidos que estaban llenos de vida, que estaban llenos de fuerza, pero que al día siguiente se fueron. Yo creo que es el tiempo de que necesitamos restaurar nuestros altares. Necesitamos redireccionar nuestra vida. Es el tiempo de volver a corregir el rumbo y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. David siempre pensó en honrar a Dios, porque David era un hombre de honra, honraba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo lo que tenía. David no escatimaba en honrar a Dios, porque Dios para David era lo más importante. Cuando una persona piensa en Dios como pensó David, yo le aseguro que Dios no va a escatimar en abrir las ventanas de los cielos y derramar todas sus bendiciones sobre esa persona. En cambio, Saúl pensó en que fuera honrado. Cuando Dios a través del profeta Samuel le dice a Saúl, Saúl, Dios te ha quitado como rey. Lo que pensó Saúl fue, Samuel, no me importa lo que Dios piense. Lo que yo quiero es que me honres en medio del pueblo. A veces buscamos la honra personal. A veces queremos sobresalir por encima de otros. A veces queremos el reconocimiento. Pero Dios mira nuestro corazón. No busque lo propio. Deje que Dios sea el que te honre. Pero para que Dios te honre, debes aprender a honrar. Somos malos para honrar. Pero sí queremos la honra de los demás. Oh Dios, cuando pensamos en Dios primeramente y nos esforzamos en honrarlo, de seguro que Dios va a pensar en usted y de seguro que Dios te va a honrar. Dios bendijo a David grandemente y aún dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Pero es que David falló. Sí, David falló. Pero David tenía un corazón perdonador, un corazón arrepentido, un corazón sensible a Dios. Todos, de una u otra forma, hemos fallado. Pero necesitamos no quedarnos ahí en el error. No podemos quedarnos tirados en el suelo. Tenemos que buscar del Señor. Llegar y decir, Señor, perdóname. Reconozco que fallé. Ayúdame a restaurar. Clámele al Señor por ayuda. Y Dios te responderá. Dios no te dejará ahí en el suelo. David clamó y se levantó. Pero David tenía un corazón que ardía por Dios.
un corazón que no cuestionaba, era un corazón que obedecía a lo que Dios le había dicho. Saúl perdió criterio, perdió autoridad, aún perdió honra, pues el pueblo veía con mejores ojos a a David que a Saúl. Porque las personas van a ver la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios en usted sin que usted hable. Usted no va a necesitar exhibirse. Dios te va a exhibir como lo hizo con David. Cuando usted deja que Dios sea el que se mueva por usted, Dios te posicionará y te extenderá la bendición aún hasta tus generaciones. O sea, que Dios, si usted deja que sea Dios el que se mueva, tus hijos serán bendecidos. La bendición de Dios será tan especial sobre ti que aún tus hijos, tus hijas, tus nietos serán bendecidos por ti. David, Dios le prometió a David que siempre, aún sus hijos iban a estar sentados en el trono. Y Dios le cumplió a cabalidad esa promesa. Porque aún Jesús dice que viene de la casa de David, viene de la descendencia de David. Y sabemos que Jesús es rey por siempre, es rey eterno. O sea que Dios le cumplió a David que la bendición iba a sus hijos y a todas sus generaciones. La descendencia de Saúl fue diferente, porque cuando alguien no sabe honrar como David, no sabe levantar altares como David, su descendencia terminará mal. La descendencia de Saúl terminó mal, pues su hijo Jonatán murió en batalla. Y el único que quedó vivo de sus generaciones fue el nieto llamado Mefiboset. ¿Y usted sabe dónde terminó Mefiboset? Terminó en Lodebar, en un lugar donde no hay esperanza, y quedó lisiado de por vida. ¿Cómo quiere que su descendencia termine? ¿Qué le va a dar qué le va a dejar a su descendencia? ¿Honra o desgracia? Eso depende no de Dios, depende de usted y de mí. Cómo nos comportemos, cómo actuemos delante del Señor. Si usted es un hombre o una mujer de honra a Dios y de altar y de levantar un altar a Dios, Dios aún bendecirá tu descendencia. Como dice uno de los salmos, tu descendencia será poderosa. El honrar a Dios a veces requiere de entrega. El honrar a Dios a veces nos va a costar, pero tendremos que pagar el precio. Si usted es capaz de pagar el precio para honrar a Dios, de seguro que el resultado de esa honra y de ese sacrificio va a ser de gran gozo, de gran alegría. David tuvo que pasar por menosprecio cuando honró a Dios, pues aún su propia esposa Mical se burlaba de él, porque David danzaba cuando traía el arca. David tuvo que sentir el menosprecio de sus hermanos cuando fue a la batalla y se iba a enfrentar contra Goliat. David tuvo que enfrentar la deshonra del mismo rey Saúl, pues lo perseguía para matarle. Pero David entendió que si se mantenía fiel con Dios, Dios lo iba a librar de todo ello y lo iba a honrar.
Amén. Puede ser que hoy nos estemos sintiendo como David en un tiempo de persecución, en un tiempo de deshonra, en un tiempo de críticas, en un tiempo de soledad, en un tiempo de escasez. Puede ser que nos estemos sintiendo como David, pero le aseguro que si te llenas de valor, que si se mantienes firme en lo que Dios te dijo, ese tiempo va a pasar. Y va a llegar el tiempo de honra, donde tendrás que escoger qué es lo mejor, cuál de las bendiciones es la que vas a señalar para ti. Porque Dios, cuando da abundantemente, hasta rebosar, dice la palabra. No le tengamos temor a nuestro enemigo. No le tengas temor a lo que hoy puedes estar enfrentándose. Pues Dios nos ha dado las armas para derrotar y todo enemigo que nos enfrente y cambiar todo el panorama de dolor y necesidad a gozo y abundancia. No estamos solos. Dios en su palabra nos ha dicho que estará con nosotros todos los días. Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Jesús le dijo a los discípulos que no iban a estar solos, sino que iba a estar Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Si honras a Dios, hoy podrás ser el último de tu familia. Hoy podrás ser el más pequeño de tu familia, el olvidado de tu familia. Pero si en tu corazón es un corazón de honra, como el corazón de David, yo te aseguro que mañana serás el que bendecirás a toda tu familia. Serás el que todos van a ver y reconocer que Dios está contigo, que Dios te saltó, que Dios te puso como cabeza y no cola, y no como cola. Mañana verás la bendición. Mañana recogerás la cosecha. Mañana vas a tomar el botín. Mañana vas a llegar. Mañana se te van a abrir las puertas. Mañana te van a llamar. Solo manténgate quieto y paciente hoy en lo que Dios te ha prometido. Saúl, por pensar solo en él y olvidarse de Dios, no tuvo trascendencia en su reinado ni en sus generaciones. Pero David, por honrar a Dios en todo, hasta hoy, David ha sido nombrado y recordado por generaciones. Y aun cuando estemos en la presencia del Señor, David será honrado en medio de todos los hijos de Dios. Usted y yo decidiremos cómo será nuestro futuro. Usted y yo decidiremos si entramos en la bendición de Dios o nos quedamos afuera. Dios quiere usarte y Dios me quiere usar. Pero eso no depende de Dios, eso depende de mí. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, cierre tus ojos y le digas al Señor lo que está en tu corazón. De pronto te has sentido como que le falló al Señor en esta semana. Entonces dile al Señor: Dios, te fallé. Ayúdame a levantarme. Porque no me quiero quedar aquí, quiero llegar a donde tú me has prometido. Empiece a decirle al Señor: Dios, ayúdame. Y si necesitas pedirle perdón, pídale perdón a Dios.
Recuerde, Dios te va a usar como honra, como un ejemplo de que Dios bendice y de que Dios premia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer que hoy, Señor, reconoce que tú le has llamado para ser cabeza, que tú le has llamado para cumplir una función en esta vida. Señor, oro por ellos, para que puedan ver, Señor, con claridad el propósito que tú tienes con ellos. Señor, abre las puertas que ellos están necesitando. Señor, derrama, Señor, los recursos, trae los recursos que ellos necesitan para seguir avanzando. Señor, no permitas, oh Dios, que sean avergonzados. Hoy te ruego, Dios, que ellos vean que tú has puesto ángeles a su alrededor, que tú has puesto ángeles listos para pelear al favor de ellos, que tú le has ganado, Señor, un terreno y ese terreno solamente está esperando que ellos lleguen para que solo recojan los frutos. Señor, que ellos entiendan que tú les vas a dar para que sean canales de bendición para otros, para que ellos extiendan la mano y ayuden. Señor, gracias te doy. Yo te ruego en esta hora que aquel que está clamando para que tú le sanes, Señor, manda el soplo de tu aliento y trae vida sobre ellos. Quita toda dolencia y toda enfermedad. Y yo declaro en el nombre de Jesús sobre ti que en este momento el Espíritu del Señor está tocando tu vida y todo dolor, todo malestar, toda enfermedad en el nombre de Jesús se va, se va, se va de ti, se va de ti ahora. Y declaro sobre ti sanidad. Ahora en el nombre de Jesús eres sanado, eres sanado. Y yo declaro que darás el testimonio porque ese hígado fue sanado. En el nombre de Jesús. Ahora declaro sobre el colon que ese colon es sano en el nombre de Jesús. Todo problema en el corazón, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos un corazón sano. Ahora, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo por estar en medio de nosotros en este tiempo, en esta hora. Gracias, oh Dios. Padre, que la bendición tuya repose sobre todos ellos. Que tú resplandezcas sobre ellos tu favor y que traigas paz. En el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de grandes respuestas. Que esta semana sea una semana de milagros. Y escucho de Dios que Dios va a hacer milagros en medio de tu casa. Y Dios va a poner en medio de ti semillas de milagro. Porque Dios va a poner en ti milagros donde te van a sorprender. Y tú vas a traer semillas de milagros. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por, querido amigo, querido hermano en la fe, por escucharnos aquí en este canal de Cielos Abiertos. Gracias por haberse inscrito con nosotros en el canal y por poder difundir este mensaje a otras personas. Oramos todos los días para que Dios siga usándolo como instrumento de bendición. Recuerde, Dios tiene planes con usted. Dios está trabajando a su favor porque los cielos de Dios están abiertos para ti. Que tengas una excelente semana. Que la bendición de Dios todos los días te sorprenda. Gracias, querido amigo y querido hermano. Si quieres comentarnos o tienes alguna petición,
nos puedes escribir al correo que ha aparecido en pantalla, que con gusto estaremos orando por ti y que con gusto estaremos respondiéndote. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén y amén.